Retomamos los trabajos de la comisión yendo dentro del punto 1 del orden del día a la comparecencia, solicitud de comparecencia formulada por los grupos socialistas, Ciudadanos y Podemos a fin de informar sobre la atención a menores víctimas de violencia sexual y la valoración del protocolo de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la derivación del programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual. Pues para proceder al comienzo de esta comparecencia tiene la palabra la señora consejera. Gracias, señor presidente. Voy a iniciar mi intervención con algo que no tengo reflejado en la documentación, pero que creo que quizá convenga que hagamos solamente un paréntesis de reflexión al respecto de este tema. Ustedes saben que en la propuesta de modificación que se ha hecho de la Ley de Violencia de Género y en el Convenio de Estambul aparece este tipo de violaciones, este tipo de violencia, también como un tipo de violencia que se ejerce hacia las mujeres, a los niños y las niñas. Y eso que lo digo al iniciar y que todavía no es una realidad, puesto que no está reconocido desde el punto de vista legislativo, tiene que cambiar necesariamente una realidad, porque nosotros en esta materia nos regimos por todo lo que tiene que ver con la ley del menor y, por lo tanto, la ley del menor sí que te ampara en determinadas cosas, pero hay otra, desde el punto de vista de la intervención, que tiene más dificultad porque se le aplica en el ámbito de los juzgados de familia y realmente en muchas ocasiones dificulta la propia estructura legal, dificulta la mejor intervención y la mejor protección, porque obligaría en algún momento, en vez de adoptar medidas en cuanto a la tutela, incluso podría llegar a ser urgente que se pudiera adoptar algún tipo de desamparo. Con lo cual, si se hace un desamparo, igual estamos lesionando los derechos de las madres en un momento determinado por un desequilibrio en el cuidado. Es que eso creo que o en la agresión. Es importante y es un tema que a corto plazo, pues, igual no viene a cuento decirlo, pero creo que sí que conviene que vayamos reflexionando en ese sentido, porque finalmente se va a ser uno de los temas que marquen un antes y un después en este tema. Las niñas y los niños, como es lógico, por su propia edad son de los colectivos más vulnerables que existen en la sociedad y por ello nosotros lo entendemos desde el Gobierno como una prioridad, en tanto la obligación de proteger como de intervenir y velar por garantizar los derechos de los niños y de las niñas. Un empeño que se renueva cada día con el convencimiento de estar cada vez más cerca de proporcionar todo el bienestar que a nuestra infancia y adolescencia le corresponde. Conscientes de las dificultades, como les comentaba a ustedes anteriormente, incluso en la terminología, porque hablamos de niños y de niñas, el concepto de menor tiene un concepto que es un concepto que, siendo correcto, pero igual no responde a la realidad de lo que nosotros queremos atender y, por lo tanto, creo que eso también es importante. Asistimos cada día a toda clase de informaciones, de noticias que nos revelan que persiste ese abuso, esa violencia hacia los menores y esa victimización secundaria a la que en muchos casos se les somete. Por ello, redoblar y aunar los esfuerzos para ayudar y dar respuesta a las víctimas y a sus familias es absolutamente fundamental. Un problema que tienen todas las víctimas, los niños también, con particular quizás virulencia, es que en muchos casos el mundo jurídico, incluso el mundo adulto, no le da crédito. Y yo muchas veces he dicho que a las mujeres que son agredidas, violadas, hay que creerlas, a los niños hay que creerlo y después indagar, porque creo sencillamente que eso es vital para la protección, sobre todo para proteger inmediatamente ante una supuesta situación. La Junta ha sido pionera en poner en marcha recursos para atender a estos menores. Desde el 2001 hay un programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual que se implantó en toda Andalucía, con sede en Granada. Igualmente me tocó a mí, estaba de delegada de Asuntos Sociales en aquel momento, tanto cuando se implantó este servicio, este programa, como cuando se implantó un programa dirigido a los menores abusadores
o a los jóvenes que cometían los abusos, que creo que todos sabemos, además de las dificultades que hay de la recuperación de estas personas, pero si con los adultos casi hemos tirado la toalla, la verdad es que tirarla con los niños sería una cosa terrible, puesto que la sociedad reconocería que no tiene capacidad de dar respuesta a ese tipo de problemas. Existen equipos completos de psicólogos y trabajadores sociales con sede en cada una de las provincias desde el 2008, a diferencia de lo que se hizo inicialmente. De este modo se convertía Andalucía en un referente. En el 2011, con objeto de establecer un circuito de derivación homogéneo y un procedimiento común de actuación entre las diferentes administraciones y organismos intervinientes, se publicó el protocolo de derivación a los programas de evaluación, diagnóstico y tratamiento en casos de abusos sexuales a menores en Andalucía. La puesta en práctica de estos protocolos a lo largo de estos años y la experiencia acumulada nos ha permitido configurar una idea global de cómo estaba la situación. En el año 2015, el protocolo de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la actuación y derivación del programa de evaluación y tratamiento de diagnóstico a menores y víctimas de violencia sexual nos ponía de manifiesto que el protocolo establecía una mejora y mayor fluidez y coordinación y seguridad en las diferentes actuaciones, así como hacer visible el componente terapéutico y asistencial en este programa especializado. Determinadas circunstancias y casos que han ido ocurriendo a lo largo de este tiempo, que en algunas ocasiones sus señorías me han comentado incluso a título personal y también en la comisión, ponen de manifiesto que ese protocolo está funcionando, pero hay que revisarlo, porque finalmente uno de los temas que es más importante es hacerlo más homogéneo en el territorio. Significa que no puede estar a expensas de los equipos. Los equipos son importantes, pero no pueden determinar las características de cada equipo, la homogeneidad en un tema tan delicado y tan sensible como este tema. Esa será una de las vías, señorías, en la que trabajemos. Antes de seguir adelante, decirle que utilizar el tema violencia sexual en lugar de abuso quizás pueda ser un concepto más amplio, que incluye también el tema de los abusos. Las víctimas de abusos sexuales realizadas por adultos, sino que también incluye además a los agresores que son otros menores, como comentaba anteriormente, o donde se dan otras formas de violencia sexual, como puede ser la mutilación genital o la exposición a pornografía o prostitución. A lo largo de todos estos años de implantación del programa para la atención a menores víctimas de violencia sexual, lo que se ha perseguido no ha sido otra cosa que ofrecer a la población infantil que es víctima de algún tipo de violencia sexual y a su entorno familiar un marco de ayuda que permitiera una actuación especializada y, sobre todo, que permitiera que los niños que han sido afectados por esta situación amortiguaran, ¿no? E incluso se pudiera eliminar esas secuelas psicológicas, aunque entienden sus señorías que eliminarla es materialmente imposible. Los niños finalmente, aunque tú trabajes bien, van a quedar en algún momento marcados por esta situación. A lo largo de estos años hemos ido conociendo también cifras que no están variando significativamente de un año a otro. Hay una media de unos 1.000 menores en Andalucía, 1.000 menores que son derivados para ser evaluados o atendidos en tratamiento especializado, desde que se creó los programas ya mencionados y se constituyó como un servicio especializado con 2 niveles de intervención. Por un lado, para la evaluación y el diagnóstico de menores posibles víctimas de violencia sexual, con el objeto de verificar o descartar la existencia del mismo. Y, por otro lado, ofreciendo a las menores y a los menores, efectivamente, cuando se constate que han sido víctimas de violencia sexual, un tratamiento psicoterapéutico especializado que les ayude a superar, en la medida de lo posible, esas secuelas, como les comentaba anteriormente a sus señorías. Hay que hacer una aclaración. Que se han derivado al programa menores o que se han atendido en fase de evaluación no significa que en todos los casos se trate de menores que hayan sufrido esa
esos abusos. Entonces, no coincide siempre, porque hay situaciones que son de mucha complejidad, que están entremezcladas con algún otro tipo de problemas de índole familiar. Se deriva si existen esos indicios de posible violencia sexual o de un determinado tipo de maltrato. Tengo que decirle que los menores son atendidos ya en tratamiento. Cuando son atendidos es porque efectivamente se ha confirmado esa situación. Y aquí es otro de los elementos en el que nosotros tenemos que trabajar en ese aspecto de mejora. Porque realmente la situación de determinar si ha existido no puede obviar el intervenir con los niños previamente, porque hay determinada situación que ha debido ocurrir en ese entorno para que un niño haya formulado ese tipo de, o haya declarado esa situación, o la haya contado, o la haya denunciado su familia. Quiere decirse con esto que hay una parte que tiene un procedimiento de acuerdo a lo que establece el ámbito normativo y otro que tiene que ver con situaciones de prevención, intervención que permita aquellos casos que se den estas situaciones, pero que nos están diciendo que algo ocurre. Siempre los niños nos dicen que algo ocurre. Pueden ser los abusos o pueden ser otras circunstancias. Algo ocurre. Por lo tanto, esa intervención previa es una intervención que tendremos que introducir necesariamente y que ahora no está, porque ahora está con el procedimiento que yo le he contado a su señoría. En el primer nivel de intervención, en la primera fase, y hablo ya del procedimiento que tenemos como protocolo, la evaluación y el diagnóstico, los objetivos son verificar si los menores, los niños y las niñas tienen esos indicadores que son compatibles con haber sido víctimas de algún tipo de violencia sexual. Se evalúa principalmente la credibilidad, los testimonios, las técnicas, con técnicas forenses validadas, analizando y detectando complementariamente otros indicadores específicos. Estas técnicas forenses son realizadas por psicólogos con formación especializada en áreas de psicología forense, siendo su informe en muchas ocasiones utilizado como periciales en procesos judiciales. Y aquí tenemos otro tema que nosotros tenemos también que necesariamente abordar, porque no todas las familias, no todos los niños se pueden permitir hacerlo si no están en el ámbito de la protección de la propia institución, porque la peritación es una peritación que, si está dentro de un procedimiento, es una peritación que, como es lógico, no va a tener un coste para la familia, pero si hay otra peritación, pues hay situaciones en que hay determinadas familias que tienen algunas dificultades. Como puede ser el caso hay metodologías de trabajo que llevan a cabo desde distintos enfoques, tanto psicológicos como psiquiátricos, como puede ser el caso de las unidades de salud mental infantil, con iniciales nada, unidades de salud mental infantil, con menores posibles víctimas de violencia sexual. Por tanto, no son comparables los resultados ni las conclusiones a las que se puedan llegar desde los distintos recursos. Se trata de unas técnicas diferentes y las conclusiones y los resultados también. Se utilizan diferentes técnicas o instrumentos y modelos de entrevista y análisis documental. En la fase de tratamiento se ofrece esa intervención psicológica especializada al menor y a la menor víctima, creando un contexto de ayuda y atención que permita reducir esos síntomas, secuelas derivados de esta situación vivida, y también pretende evitar esa revictimización, porque el problema es que estas víctimas, en primer lugar, lo primero es que no se creen y entonces empiezan un proceso donde se convierten en doblemente víctimas por la propia sociedad. Por último, también se persigue ofrecer esa orientación legal y social a las familias y los recursos disponibles para ayudar. Después del programa de atención a menores víctimas de violencia sexual y maltrato, que está en marcha, como les digo a ustedes, desde el 2001, se ha ampliado a equipos en todas las provincias y se estableció como procedimiento común de actuación de las diferentes administraciones. La puesta en práctica del mismo programa y la experiencia acumulada fue lo que permitió promover esa nueva propuesta del año 2015, que es el protocolo de la Comunidad Autónoma para actuación, derivación al programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual.
Con la nueva edición de este protocolo se ha pretendido lograr esa mayor claridad expositiva al respecto a aspectos concretos del programa de atención. Cómo se debe hacer, qué se debe hacer, quién lo debe hacer, todo ello con el fin de facilitar ese acompañamiento a los niños, a las niñas y a la familia. El objeto de protocolo y actuación, por tanto, es definir el procedimiento de derivación y concretar las actuaciones y funciones que faciliten esa adecuada derivación y funcionamiento del programa de evaluación. Hay que tener una especial sensibilidad, por eso es tan importante el tema de los equipos y es importante la homogenización de los equipos. Normalmente hay circunstancias en que este tipo de situaciones de violencia o abuso se producen en procesos de tensiones familiares de otra índole que hacen que los niños sufran especialmente esta situación, porque en cualquier momento puede entenderse que hay otros elementos que están condicionando lo que el niño dice. Aquí hay que tener mucho cuidado y creo que es fundamental intervenir, aunque pueda ser un poco agresiva la actuación, para proteger, porque eso es fundamental. Desde los programas anteriores también se llevaban a cabo, y yo creo que es importante, los temas de intervención integral, que sería, en primer lugar, la evaluación de los indicadores específicos que estén asociados a la violencia sexual. En segundo lugar, el tratamiento psicológico especializado, que como les comentaba a ustedes anteriormente, y ya corro por aquello de que... y de manera resumida decir que los aspectos más relevantes de esta nueva edición del protocolo son, en primer lugar, el servicio de prevención y apoyo a la familia como eje central de esta coordinación y, por lo tanto, intentando homogeneizar la intervención. En segundo lugar, la homogeneización del programa para toda Andalucía, en la que nosotros tendremos que hacer un esfuerzo adicional, porque algunos casos prácticos nos dicen que es verdad que, a pesar de ese proceso de homogeneización, hay diferencias y matices en los equipos. Se configura como un servicio público que se presta por parte de la Junta y va a suponer esa mayor garantía para el uso de este programa por parte del personal técnico. Y hablamos de juzgado, Consejería de Salud, Servicios de Protección de Menores. En tercer lugar, se ha modificado y actualizado el denominado programa, en la denominación del programa, pasándole, como les comentaba a ustedes anteriormente, a denominarlo violencia sexual. Y en cuarto lugar, se ha establecido una ficha única con la que se está trabajando que permite, en cualquier caso, la derivación. Establecer lo que ya existen, pero establecerlo como normal cuando es necesario segundas peritaciones por equipos diferentes, creo que es fundamental para comprobar finalmente que hay homogeneidad en los criterios. Y, en quinto lugar, los nuevos perfiles de edad. Con carácter general se evaluarán y tratarán a partir de 3 o más años que fueran menores cuando se derivaron al programa. Y, en sexto lugar, la presencia explícita de la familia, es decir, el derecho a ser atendida. En todo caso, el derecho a ser atendida a la familia nunca puede estar por delante del derecho de los niños y las niñas, que es el derecho que debe primar siempre en cualquiera de las intervenciones en materia de protección de los niños. Y, en séptimo lugar, el cambio del papel de las entidades que gestionan el programa. Eso significa mayor control de sus actuaciones y la responsabilidad de la Junta y de nuestro servicio público. Y ahí vamos a hacer un especial hincapié para evitar que los equipos parezcan autónomos cuando en realidad son equipos al servicio de los niños y de las niñas bajo un control a través del órgano competente, en este caso de Infancia y Familia de la Consejería. Yo termino y después sigo, si es que me queda algún minuto. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señora consejera. Se ha pasado usted 3 minutos en nuestra comparecencia. Pero vamos, ruego lo he hecho bien. que lo reste de su tiempo en la segunda y tercera comparecencia. Pasamos al primero de los grupos proponentes y para eso tiene la palabra la señora Bosquet en nombre de Ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como es mi primera intervención en esta comisión y aprovechando el día que hoy, pues la verdad es que no puedo dejar de felicitarnos a todas las mujeres que estamos aquí, aunque creo que lo suyo sería que que este día no tuviera que servir como reivindicación y sí a lo mejor como de celebración en memoria de aquellas mujeres que lucharon por los derechos. Pero lo que deseamos es que realmente alguna vez pues deje de ser este día un día de reivindicación de esos derechos que todavía nos faltan. Centrándonos ya en la intervención, hay una cuestión que usted ha dicho al principio, ha manifestado algo cuando ha dicho que estaba fuera de la intervención, y no sé si yo no lo he entendido bien, por eso me gustaría que la segunda intervención me lo aclarara, que ha dicho que se está estudiando el hecho de buscar de evitar ese desamparo. No sé si se refiere. Es que yo solo veo una cuestión peligrosa. No era eso. Ahora se lo aclaro. Vale, luego sí, porque es que sí es verdad que estamos hablando de situaciones que, en fin, que muchas veces si eso sucede en el ámbito familiar, quizás proviene, claro, de que no. Yo creo que de que no, claro, es que por eso me he quedado así un poco. Ahora por eso me lo aclara. No sé por qué, claro, entonces habría como una doble victimización. Por un lado ese abuso, por otro lado el separarlo de la familia. Claro, habría que ver dentro de qué circunstancias, pero no siempre que ocurre una cosa así es siempre culpa de la familia, que es verdad que hay que estar con muchos ojos, pero claro, nadie se presume que en un ámbito familiar no ocurren esas cosas. Bueno, esa es una cuestión que es que como lo he oído antes, pues luego me lo aclara porque no se lo ve una situación un poco delicada, que habría que estudiarla, pero con muchísimos matices. Habla usted que bueno, usted le ha dicho que desde el 2001 que Andalucía es pionera, en ese sentido no vamos a decir que no. Es verdad que usted ha dicho que se dirige por un lado en ese programa, por un lado la evaluación y el diagnóstico de menores, posibles víctimas de abuso sexual, para ver o no esa compatibilidad. Ha dicho que se tiene que hacer un estudio psicosocial del menor, una evaluación, un diagnóstico de la sintomatología y sobre todo un estudio del nivel de credibilidad del testimonio aportado por el menor, porque es verdad que usted lo ha dicho, y es que es así, que la gran mayoría de ocasiones pues es la única prueba con la que se cuenta en cualquier procedimiento y es ese testimonio único del menor. Una vez que se ha detectado, pues entendemos que es fundamental, algo que es fundamental, trabajar no solamente con el menor, sino también con la familia, porque ante una situación así, pues la familia tiene que saber actuar. La familia, claro, obviamente la que no esté implicada, porque también somos conscientes de que este tipo de delitos pues son más de carácter intrafamiliar, porque suele ocurrir entre progenitores, hermanos, tíos, primos, vecinos, casi siempre dentro del ámbito familiar, pero siempre y cuando aquellos miembros de la familia que no estén implicados, pues es necesario también trabajar con ellos porque, por lo que por lo que hemos hablado antes, porque también puede generar una sensación de frustración por parte de aquellos familiares que no han sabido detectar esa situación, con lo cual es víctima del menor, pero probablemente también será víctima un poco entre comillas, por lo menos un carácter de frustración, de impotencia, aquellos familiares que a lo mejor estando al lado y no han sido capaces de detectarlos. Por eso yo creo que también es importante, porque a fin de cuentas esa familia es la base del apoyo del menor y le va a servir para que ese menor pues quede sin secuelas y salga adelante. Usted ha dicho que hay equipos, afortunadamente ahora hay equipos en las 8 provincias, con psicólogos, trabajadores sociales. Sí es verdad que yo he leído una cosa por ahí, que usted no lo ha dicho, no sé yo si es o no, por eso agradecería ahora que también me lo aclarara, que desde diciembre la gestión no la ejerce la Administración, sino que se adjudica a empresas privadas, que son las que atienden directamente estos casos. Entonces, pues nos gustaría ahora también que nos aclarara qué nivel de control puede tener la Administración sobre el personal que trabaja en estas empresas, porque que no estamos hablando de un personal que tiene que ser extremadamente especializado, porque puede que la Junta contrate un centro, pero luego ese centro obviamente contrate el personal y entonces habría que ver la capacidad y los conocimientos concretos que tiene sobre un tema tan especialmente delicado ese personal. Ha dicho usted que ahora se establece un circuito de derivación homogéneo, que hay un procedimiento común de actuación entre las diferentes administraciones y órganos intervinientes para evitar esa
revictimización de las víctimas de menores, que existe también una guía de detención, ya que sabemos que es muy difícil detectar los casos, y una vez que se ha detectado, usted ha dicho que a lo mejor la carencia está un poco en la fase previa y que hoy en día se trabaja más sobre una vez que ya está detectado. Ya tenemos un caso y ya pues está judicializado. El problema lo tenemos que muchas veces es verdad que estos casos pueden acabar con sentencia absolutoria porque no hay pruebas suficientes, sino muchas veces indiciarias, y hay que tener en cuenta los principios que rigen el derecho penal, que es el de presunción de inocencia, y en caso de duda, rogaría silencio, por favor, y en caso de duda a favor del reo, y entonces muchas veces es verdad que el juez ahí se encuentra en situaciones con que si no hay pruebas fehacientes pues tiene que abocarse a una solución, porque tenemos también esos principios que rigen el derecho penal. Hablamos, como digo, de hechos delictivos que no tienen testigo, que solamente está la propia víctima, que muchas veces ni sabe contar lo ocurrido, ni siquiera sabe lo que ha pasado, que no tiene capacidad de defenderse. Y luego también no olvidemos que estamos con delitos semipúblicos que requieren la preceptiva denuncia tanto de los progenitores, de los tutores o del ministerio fiscal. Y entonces ya nos vamos al segundo trauma. Y lo digo con conocimiento de causa porque hasta hace relativamente 2 años he sido abogada y desafortunadamente llevo procedimientos de estos y en más de una ocasión incluso defendiendo al acusado. Con lo cual yo es que sé de lo que hablo, y la pena está en que muchas veces no encontremos. Por eso yo creo que no sé de qué manera pudiera crearse algún tipo de transversalidad entre esta consejería y la Consejería de Justicia para que el señalamiento de estos juicios tuvieran quizá un carácter preferente en la agenda de los juzgados. Porque es que es verdad que nos encontramos con procedimientos judiciales de esta índole, de estas características, de esta sensibilidad, que pasan los años y luego resulta que es que ese menor tiene que volver otra vez a retomar esa situación, y aunque en los juicios se intenta, y lo digo por la parte que a mí me ha tocado porque he tenido que llegar hasta interrogar a estos menores, intenta ser lo más delicado posible, pero a fin de cuentas también uno tiene que hacer su trabajo como abogado defensor, es un segundo trauma. Es un segundo trauma, es inevitable. Y aunque es verdad que muchos juzgados tienen ya determinada la prueba preconstituida, que es la que se hace en el momento justo de la denuncia, pero no todos los jueces también están sensibilizados con ese tema de la prueba preconstituida, con lo cual te encuentras con que a lo mejor ese menor tiene que volver otra vez a declarar pasados los años y se produce inevitablemente una segunda victimización. Por eso yo creo que es un tema que sería muy importante abordarlo con la Consejería de Justicia. Yo creo que, en fin, porque es un tema que es que la demora. Sabemos que es que la situación judicial tiene carencia de recursos tanto personales como económicos, pero es que yo creo que estos temas había que hacer algún tipo de transversalidad. ¿Un turno o 2? Pregunto. Vale, pues entonces, si quiere usted agruparlo, señora Mosquera, agrupo los pues dos turnos. me reservo ya para el segundo turno. Muchas gracias, señor De acuerdo, presidente. muchísimas gracias. Ha pasado usted 1 minuto, así que tiene menos tiempo para el segundo turno. Pasamos ahora al siguiente de los grupos proponentes, señora Gómez Corona, en nombre del Grupo Parlamentario de Podemos. Gracias, señor presidente. Como no, sumarnos la felicitación a todas las mujeres trabajadoras, ¿no?, en el día de hoy. Usted sabe, señora consejera, bueno, le doy las gracias por lo detallado de su exposición, bueno, y también porque nos anuncia algunos cambios que ya nos parece que son importantes acometer. Como saben, no es la primera vez que afrontamos, ¿no?, esta cuestión, tanto en comisión como en pleno. Nos parece que es un tema, sabemos que es delicado, pero que es importante y que requiere una revisión, ¿no?, por parte de la Administración de la Junta de Andalucía y en concreto pues por esta consejería, ¿no?, la Consejería de Igualdad. Voy a ver si soy capaz de sintetizar algunos de los problemas que creo que tenemos, que yo detecto porque me lo cuentan algunas madres, ¿no?, afectadas por este tema y en concreto por violencia sexual intrafamiliar, que es muy grave, ¿no?, y que ellos se sienten pues indefensas. Al margen del protocolo tenemos que tener en cuenta una cosa. Es verdad que la verdad judicial a veces va por un lado, no siempre es fácil demostrar y llegar a una sentencia condenatoria de que se ha producido el abuso sexual infantil, y en este caso intrafamiliar, pero eso no significa que una vez que un juzgado establece que no, porque no hay pruebas suficientes, la Administración se tenga que desentender. Creo que este es un problema. Es decir, sí tenemos unos buenos servicios que se dedican a la detección del abuso sexual infantil,
y así lo constatan, creo que la Administración no puede desentenderse aun cuando eso vaya en paralelo a un procedimiento penal que acabe en la absolución de la persona que presuntamente los habría cometido. Teníamos que seguir diciendo presuntos porque no hay condena, pero la Administración tiene que seguir haciéndose cargo de ese menor si sus propios servicios han detectado que así es. Y estoy hablando, y tiene que hacerlo además, y como decía la portavoz de Ciudadanos, de una manera transversal. ¿Por qué? Porque esto afecta, por ejemplo, a educación. Tenemos algunos casos en los que nosotros sabemos que sí, hay una serie de visitas establecidas y la custodia la tienen ambos padres y no hay un problema, pues no se pueden, hay límites que no se pueden cometer, pero a lo mejor que se sepa por parte de educación, y tenemos casos en los que algunas madres se lleva al menor del centro para que el progenitor presuntamente abusador no se lleva a la niña y eso acaba en un procedimiento por absentismo escolar, a la vez que un juez penal está investigando a ese progenitor. Eso tenemos que hacerlo de alguna manera, es decir, no puede ser que se estén dando en paralelo un procedimiento penal abierto, investigando, y que Educación esté abriendo un proceso de absentismo porque, ¿me explico? Entonces, yo creo que eso además le toca a esta consejería seguramente hacer todo eso. Y luego, sobre el protocolo. Yo creo que el problema no está en sí el protocolo, tampoco yo soy capaz de decir si tiene problemas o no, lo que sé es lo que me cuentan de la aplicación práctica. Y lo que más me preocupa, ¿qué sucede si detectamos que el servicio funciona mal en algún sitio? ¿Qué hacemos? ¿Podemos detectarlo? Los pliegos de prescripciones técnicas, ¿no?, por el que se externaliza el servicio, y vaya por delante el respeto a las profesionales que hacen este trabajo, que me parece muy difícil y me consta que en la mayor parte de las circunstancias lo hacen muy bien y son muy buenos profesionales. Pero ¿qué sucede si en un momento dado nos encontramos con una mala praxis? ¿Qué potestad tiene la Junta para tomar alguna medida? ¿Se puede sancionar? Que no lo tengo claro. ¿Se puede retirar el servicio? ¿Se puede apartar a una persona que está en un trabajo, en un puesto tan delicado? Y lo que más me importa, ¿cómo revisamos hacia pasado si hemos llegado a la conclusión de que hay alguien que no ha hecho bien su trabajo? Porque, claro, es que los efectos son terribles. El problema que tenemos con esto, usted lo ha dicho, es que cuando tenemos un procedimiento penal abierto por abuso sexual infantil, los informes, estos informes tienen carácter pericial y son los que más tienen en cuenta los jueces, aunque haya otros informes de parte, si alguien se los puede conseguir o costear. Pero los informes fundamentales son estos, los jueces te lo dicen, dice, claro, si yo tengo 5 informes, el que me llega de un servicio que procede de la Junta de Andalucía, pues yo es el que considero. ¿Qué hacemos si hemos detectado en algún caso que eso no ha funcionado bien? Claro, ¿cómo le damos marcha atrás? No se puede revictimizar a las niñas, pero tampoco a los niños, pero tampoco podemos consentir que sigan siendo abusados o que la situación de abuso no se constate pues por las vías que tiene que hacerse. También me ha dicho que los procedimientos por los que se evalúan el servicio de detección y salud mental infantil son distintos. Supongo que usted lo cuenta porque en la moción aprobamos un punto que pedía que contrastáramos los datos. Pero no pongo en cuestión que la manera de acercarse o de hacer la evaluación sea distinta, pero tendríamos que llegar al mismo resultado. A mí no me cabe en la cabeza que tengamos niños y niñas tratados por salud mental infantil por abuso sexual, que no siempre es evidente, sino o presunto, probable abuso sexual, y que, como son técnicas forenses los que se utilizan en el servicio de detección, evaluación, etcétera, pues se llega a otra conclusión. Algo está pasando. Algo está pasando. Entonces, a mí esa diferencia no sé si me la puede explicar, porque la verdad es que no lo entiendo. Luego, también en el pliego de prescripciones técnicas, ¿no?, por el que se le da a las entidades que ahora tienen este servicio, se habla de estadísticas. A mí me gustaría saber si estas estadísticas se las están proporcionando, si las tiene y si se podrían ver, y si se aprecian diferencias pues geográficas o de alguna índole, porque, bueno, yo creo que si tenemos datos, que supongo que la Junta los tendrá, tendremos más posibilidades de saber si se está fallando en algún sitio, ¿no? Es la impresión que me queda. Y, como les decía, lo que más me preocupa a día de hoy es, me parece bien que hayamos constatado que pueden existir problemas, que esos problemas se acometan, pero ¿qué hacemos con todos los menores que han podido ser evaluados en algún momento y que eso no se ha hecho pues como tendría que haberse hecho? Porque el efecto que eso tiene es terrible, teniendo en cuenta que eso puede llevar a una sentencia absolutoria y en el caso de la violencia intrafamiliar, a un progenitor que en consecuencia sigue con derecho de visita
y con todos los problemas que eso puede tener, por tanto, teniendo acceso al menor. Es decir, que es que yo creo que estamos en un punto en el que habría que hacerlo. Y luego, la conexión con los servicios de salud es fundamental por lo que le decía de salud mental infantil. Es que los datos tienen que estar cruzados, porque algo tiene que pasar, o algún profesional tiene que pensar si ha hecho su evaluación y la conclusión a la que llega no es que ha existido abuso, pero resulta que le están llegando, si conseguimos que le lleguen los datos de salud mental infantil que dicen otra cosa, a lo mejor le pueden hacer repensar el porqué de esa diferencia de datos. Y bueno, quería básicamente que me contestara si puede a esa cuestión, ¿no? La diferencia de criterios, que no acabo de verla, y cómo qué hacer, ¿no?, en caso de diferencia de criterios. Luego me reservo para luego. Muchísimas gracias, señora Gómez Corona. Pasamos ahora al siguiente de los grupos proponentes, el Grupo Parlamentario Socialista, y para ello tiene la palabra la señora Pérez Rodríguez. Sí, gracias, presidente. Sin duda es un tema de vital importancia el que estamos reflexionando en la mañana de hoy sobre el tema de menores víctimas de violencia sexual. Desde luego es un tema que nos preocupa y nos ocupa. De hecho, el protocolo andaluz, hace muy poquitos días, en la Comunidad de Madrid se presentó una iniciativa, una proposición no de ley, para que cogieran el protocolo de Andalucía y se utilizara en otras comunidades autónomas, como la Comunidad Autónoma de Madrid. Desde luego, la experiencia que tiene Andalucía en este tema es amplia. Eso no significa que sea un tema fácil, sin duda, es un tema muy complejo, y desde luego cualquiera de las medidas que la consejera que acaba de anunciar y toda la reflexión y todo el estudio y el diagnóstico que se haga, pues bienvenido sea, porque va seguro a atinar en temas que ya son muy sutiles y que son difíciles de concretar. Pero a mí sí me gustaría, al Grupo Socialista nos gustaría hoy decir una realidad. La consejera decía que alrededor de 1.000 menores al año son los que se atienden en Andalucía. Yo busqué los datos de sentencia y, según el Ministerio del Interior, en 2014, que son los últimos datos que he encontrado, 3.700 niños y niñas sufrieron abusos sexuales según las sentencias judiciales. Es decir, si a nivel estatal hay 3.700 condenas, o hubo en el año 2014 3.700 condenas, y Andalucía atiende a 1.000 menores, eso significa que Andalucía atiende a muchísimos más niños y niñas de las condenas que le corresponderán proporcionalmente en el ámbito estatal, ¿no? No he encontrado el dato desglosado de Andalucía del número de condenas, pero sin duda estamos atendiendo en Andalucía a muchos más niños y a muchos más casos de condena. Que no haya condena no significa que no haya ocurrido el hecho. Eso estamos totalmente de acuerdo y la consejera lo ha manifestado, porque efectivamente el problema de la prueba es un tema especialmente delicado. Hay una reciente sentencia del Tribunal Supremo que reconoce este hecho y que, además, en palabras textuales del Tribunal Supremo, dice algo así como que en muchos de los casos el condenado suele figurar en el álbum familiar o en la foto del salón junto a la víctima. Y este es uno de los... creo que lo describe muy bien esta frase del Tribunal Supremo, de la reciente sentencia del Tribunal Supremo. Pero es cierto que recuperar al menor es el reto, ¿no? Recuperar al menor, porque los síntomas son muy diversos, para que no haya secuelas. Se ha hablado también aquí de la víctima vulnerable en cuanto a recuperar a este menor y, sobre todo, la revictimización de los menores víctimas en el ámbito judicial, competencia que excede mucho las competencias de la Junta de Andalucía. Pero bueno, ahí están las oficinas de atención a las víctimas, ahí están los SABA, que están detectando muchísimos casos de revictimización en el ámbito judicial, y para eso están, y tienen psicólogos, tienen trabajadores sociales para detectar esa victimización secundaria en el ámbito de los juzgados y tribunales, que sin duda no es fácil. Y algo tan importante, y se ha dicho también algo aquí, como que la lentitud de la justicia y tener que reproducir que vuelva el menor a declarar como testigo, pues efectivamente ya en sí mismo es una revictimización, y la prueba preconstituida sigue siendo todavía muy pequeña. El dato que he encontrado es que en 2015 se llevaron a cabo 123 pruebas preconstituidas en Andalucía, que aunque es verdad que han crecido en los últimos años, son muy poquitos casos. Y eso significa que ahí necesitamos seguir concienciando a los jueces
y a los tribunales de que utilicen este instrumento de la prueba preconstituida, sobre todo para que sea más corto el trauma y el trayecto que pasa desde que se producen los hechos hasta que el menor o la menor comparece en el juzgado y declara hasta el juzgado. Muchísimos datos hay sobre el tema y es verdad que hay un riesgo cierto de que exista una punta de iceberg y que existan mayor datos de los que tenemos detectados, pero es cierto que no hay más posibilidad ni que no mirar para otro lado. Tenemos que seguir trabajando y es un dato dramático, pero es verdad. Según los datos de diagnóstico del 2015 del programa de evaluación que he podido encontrar en la página web de la Consejería, más de la mitad de los casos, el 55%, ocurrió en el ámbito intrafamiliar. Y esta es una realidad, por desgracia, muy cotidiana, porque la violencia sexual, por duro que nos parezca y por difícil que nos parezca reconocerlo y asumirlo, como sociedad me refiero, no como gobierno ni como grupo político, por difícil que nos resulta entenderlo o ser capaces de asumirlo, el 55% es del ámbito intrafamiliar, lo que significa que hay una mayor complejidad y hay que atender a los menores y a las menores con un diagnóstico y una evaluación muy complejo. Desde luego son muchos los profesionales y muchos los años de experiencia, usted lo ha dicho. Un programa que empezó en el año 2001, que empezó primero en Granada y por eso su experiencia directísima empezó en Granada, empezó en Sevilla y luego se ha llevado a todas las provincias. Y es un programa complejo. El protocolo se ha actualizado en julio del 2015, cosa que nos parece importante porque eso significa que están permanentemente con el diagnóstico y tienen casi un protocolo abierto, diría yo, de forma permanente, o ese sería el objetivo, que el protocolo esté permanentemente abierto a cambios, porque cada vez que se detecta una realidad, pues habrá que cambiar o mejorar el protocolo. Sin duda, el diagnóstico es complejo y es necesario que la víctima, que es la más vulnerable porque se siente en un ámbito de ningún poder y dentro del ámbito de la confianza, en muchísimas veces se superen la secuela. Lo de la sentencia es lo más dramático, consejera, usted lo sabe, no es que no creamos a los menores, claro que se cree a los menores, se lo creen los terapeutas y se lo creen las personas que los atienden, pero desgraciadamente la Administración de Justicia juega con otras pautas diferentes. Y tal vez ahí sea donde tenemos el gran problema. El gran problema no es, entendemos inicialmente, salvo un diagnóstico más concreto, no es la falta de atención, porque existe, no es la falta de protocolo, porque también existe, no es la falta de profesionales, porque los hay muy formados de años, sino que seguimos encontrándonos con que las sentencias son pocas, los jueces utilizan poco los recursos. Y, decía antes la portavoz de Podemos, la señora Gómez, decía, porque de todos los informes forenses que tienen se creen al de la Junta. Yo no me atrevería a hacer una aportación de esas características. En un juzgado, y eso lo sabemos las que somos letradas, los jueces utilizan el informe forense que les convence. Y el que les convence puede ser cualquiera de los que tengan encima de la mesa, sea de parte, sea de oficio, o sea como sea el informe forense. Por lo tanto, ojalá fuera el de la Junta, ojalá, porque seguramente no es de parte, es en interés del menor y seguramente es el más profesional de los informes jurídicos que tiene un juez encima de la mesa para utilizar. Pero la realidad judicial es diferente a la realidad que nosotros quisiéramos. En todo caso, y concluyo, consejera, es un tema complejísimo, donde no se pueden hacer análisis rápidos, ni se pueden hacer análisis a bote pronto de lo que a mí me parece o de lo que puede parecerle cualquiera, sino que aquí hay que confiar mucho en lo que nos digan los profesionales que atienden los servicios y, desde luego, confiar también mucho en los servicios de atención a la infancia y a la familia que existen en las delegaciones provinciales, que son las personas que conocen la realidad cotidiana, durísima realidad cotidiana de estos alrededor de 1000 menores en Andalucía cada año. Así que sigan con ese protocolo abierto
abierto que detecte los cambios y reflexionen y cámbienlo todas las veces que haga falta vaya concluyendo, señora Pérez para Rodríguez. mejorar, y sin duda reivindicamos también, y así lo hace el protocolo y el procedimiento, la transversalidad del sistema en toda la Junta de Andalucía, en todas las administraciones públicas andaluzas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Pérez Rodríguez. Para el próximo turno le quedará solamente un minuto. Pasamos ahora a los grupos no proponentes y para ello tiene la palabra la señora Cortés en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias, presidente. Buenas tardes ya, consejera, y los altos cargos que la acompañan en esta comisión. Yo quería agradecerle los datos que da. A mí la verdad que me ha sorprendido que la Administración detecte 1.000 casos al año, en torno a 1.000 casos al año, porque ya sabemos aquí lo que pasa. Cuando detectamos 1.000, que no habrá, ¿no? Lo cual es verdaderamente terrible. Y también me ha sorprendido que estos sean unos servicios especializados que estén privatizados, es decir, que no sea la propia Administración, con personal a su cargo, empleadas públicas, empleados públicos, los que pongan en marcha un servicio como este. Porque lo han comentado mis compañeras, ¿no? No solamente estamos ante una situación terrible, terrible, ¿no?, de lo que significa para un menor que alguien de su familia o alguien conocido de fuera de la familia o no conocido abuse de esa persona, ¿no?, sino la necesidad de una coordinación transversal en un montón de áreas que son de competencia pública, desde la educación, pasando por la justicia, la sanidad, lógicamente, y los servicios de igualdad que están residenciados en la consejería que usted dirige, porque eso tiene consecuencias pues para las madres, para las hermanas, en fin, tiene consecuencias terribles desde el punto de vista de la política de igualdad. Así es que, yo plantearía la posibilidad de que esto sea un servicio gestionado directamente desde la Administración pública y con capacidad de coordinar con el conjunto de servicios públicos gestionados desde la propia Administración. Insisto, desde una escuela infantil hasta un juzgado en las competencias que tiene la Consejería de Justicia. Y, acentuar esa pregunta, y con esto ya acabo, que le planteaba la diputada de Podemos con respecto a qué ocurre si constatamos que uno de esos, en algún sitio, alguno de esos convenios no funciona como debería de funcionar, ¿no? ¿Qué mecanismos de coordinación, de control y de impugnación de eso tiene la Consejería, puesto que, claro, estamos ante la ley del menor, ¿no?, y no solamente ante la voz más débil de la cadena, sino con consecuencias para el resto de su vida, seguramente, ¿no? Y nada más, gracias. Muchísimas gracias, señora Cortés. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora García Jiménez. Sí, muchas gracias, presidente. Yo, muy brevemente, consejera, sí quiero incidir, porque aunque yo no soy experta ni letrada, sí nos sorprende el hecho de que estas evaluaciones estén externalizadas. No sé si es mejor o es peor, desde luego sí me sorprende, y por mi humilde experiencia en el ámbito judicial, que no tiene que ver afortunadamente con estos asuntos, sino con otros mucho más triviales, es cierto que al final los jueces prefieren un informe oficial que el informe de parte. Por lo menos en el ámbito de mi trabajo así es. Y creo que, además, por otra parte, me parece lo razonable. Entonces, le insisto, no sé si es bueno o malo, pero cuanto menos extraño que esté externalizado este servicio. Bien, por lo que nos llega y por lo que se está hablando aquí, y además absolutamente lógico, somos humanos y nos equivocamos, puede ser que fallen los protocolos. Y si eso está ocurriendo, desde luego hay que tomar algún tipo de medida. Lo que no podemos es mirar hacia otro lado. Y yo también insisto en esa pregunta, ¿qué pasa si se detecta algún fallo? Y termino rogándole, consejera, que tanto a usted como a su compañero de justicia o a quien corresponda, al Gobierno andaluz en general, yo entendemos que con que haya solo una duda
con que haya un mínimo indicio de cualquier tipo de fallo, que si hay que reevaluar, trievaluar, que se sea muy diligente y se haga todo, absolutamente todo lo necesario, que esté en manos de la Administración, para evitar que, como digo, exista, aunque sea una minimísima duda. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, señora García Jiménez. Señora consejera, que usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, la señora Busquets, que se ha incorporado, pues bienvenida a la comisión. No es la primera vez que está aquí. Fue la primera portavoz, ¿no? Por eso. Entonces, bueno, yo sí le quería decir que usted habrá visto, y lo sabe usted porque comenta que desde el ámbito profesional lo ha tenido que abordar, pero ustedes mismas, con las intervenciones de todas las portavoces, han puesto de manifiesto la complejidad. El tema es muy complejo. De hecho, en todos los temas que tienen que ver con menores, no solamente por abuso, sino por cualquier otra situación que pueda ser de desamparo, en muchas ocasiones la Administración se ve obligada a intervenir y a ejercer un desamparo que a veces no termina en una denuncia, a veces no termina en una denuncia, y a veces, terminando en una denuncia, la denuncia es absolutoria, es decir, el resultado final, la sentencia es absolutoria, y sin embargo hay elementos para el desamparo. El tema, lo que quiero decir es que es muy complejo, muy complejo. Por eso yo, la intervención inicial que usted me pedía que aclarara, es que nosotros, al introducir este tipo de posibles delitos como víctimas de violencia, establecemos una actuación diferente y hay una inversión de la carga de la prueba, sobre todo en el elemento de protección de los niños y de las niñas, que nosotros también lo ejercemos en el día a día en materia de protección de menores. Eso es por un lado. Yo también le tengo que decir que la grabación de los vídeos en esa periciales, es decir, lo que ustedes han comentado antes, se está haciendo poco, pero se está haciendo, y sobre todo con los menores, y se tiene que extender precisamente para que no tengan que volver a repetir nuevamente sus comparecencias. Yo creo que esa grabación de vídeo previo es importante en esas declaraciones de los niños. Sí es importante, por un lado, lo que decía la señora Gómez Corona en educación, en tal. Vamos a ver, aquí hay dos cosas que no se nos pueden olvidar. Los servicios públicos de cualquier índole, de la Junta de Andalucía o de cualquier otra institución que detecten una situación que consideren que pueda ser delictiva, tienen que denunciarla, no solamente ponerla en un informe. Y hablo de todos, todos. Y eso es un tema que tenemos que asumir. Claro, porque es que finalmente, si no, ¿con qué base? Si tú estás poniendo un informe que parece y casi que lo tienes claro, que ahí hay un tema de abuso, pues vaya, que te lo dice la ley del menor. Claramente. Y hablo de los comunitarios, hablo de salud mental, hablo de educación, hablo de todos nosotros, hablo de todos los que tengamos conocimiento, y más en una cosa como esta. Porque si no, es muy difícil. Es muy difícil, porque finalmente hay un debate en el ámbito de la protección y en el ámbito jurídico que a veces pueden colisionar en la defensa de los intereses del menor, que nunca deberían colisionar, pero que pueden colisionar. Entonces, nosotros estamos, cuando hay dudas en los equipos estos son de dos entidades que son ADIMA y Márgenes y Vínculos, que llevan algunos desde el año 92 trabajando con la Junta, y son profesionales muy expertos, muy conocedores, que hasta ahora, pues exceptuando algunos casos, han funcionado bastante bien. Y en algunos casos, por lo tanto, nosotros estamos haciendo una doble peritación. Y lo vamos a imponer como norma, peritación por equipos diferentes y por entidades diferentes, para que no parezca que están en la defensa de su diagnóstico al respecto del tema. Que no haya un corporativismo en la defensa, que no dudamos que no existe, pero para que eso desaparezca de cualquier tipo de sospecha. Y después hay un tema que sí que es importante. Nosotros ahora mismo tenemos, se lo digo a toda su señoría, un tema que hay que trabajar especialmente, que es en la concienciación y en la prevención. La prevención y la concienciación. Nosotros hicimos en su momento campañas que eran muy importantes, pero que vamos a retomar.
Campañas para decirle a los niños y a las niñas cuáles son los síntomas de un abuso y cuándo tienen que decir no, sea su tito, su papá o el perrito que le ladre con perdón. En la escuela, en donde sea, en un club deportivo o donde vaya usted a saber. Porque está pasando en todos estos espacios. Está pasando en todos estos espacios. Y nosotros, la mejor manera es prevenir para que no ocurra. Y después también decirle a las madres y a los familiares más cercanos, a veces también pueden ser los padres y madres cuando no es intrafamiliar, que cómo se detectan esas situaciones. Cómo los niños vuelven a tener incontinencia, cómo los niños están tristes, como todas esas situaciones que son elementos que te van dando indicaciones. Esas campañas son vitales. Y después un tema que una persona víctima ya adulta y muy cercana, porque trabaja cercana a nosotros, nos recomienda y que yo creo que es muy importante. Hay que trabajar con los adultos que fueron víctimas menores, porque los adultos que fueron víctimas menores se han quedado marcadas o marcados. Se han quedado marcadas o marcados. Y cuando tú te atreves a hablar de este tema, a veces cuando tienes 20, 30 y 40 años. O incluso no lo hablas nunca. Entonces, yo creo que ese es un tema muy importante. Yo, esas propuestas que tienen que ver con la prevención y con la intervención, yo las veo absolutamente fundamentales, que es independiente del tema de los protocolos. La detección de los síntomas de salud mental, por ejemplo, en abuso y pericia judicial es muy importante. Pero claro, eso tiene que ir acompañado. Entonces, no solamente la pericial, en esos casos tiene que ir acompañado, normalmente de denuncia. Entonces, eso es un tema que todo lo tendremos que hacer. No es lo mismo el tema forense que, como es lógico, la peritación desde el punto de vista de los profesionales y de los técnicos. Yo considero que es un tema que se está trabajando, se trabaja muchos años, hay mucha experiencia en Andalucía, se está trabajando bien. Se ha atendido en todo este tiempo a más de 10.000 menores y lo que hay es que mejorar, las cosas que veamos y sobre todo volver a las campañas fundamentalmente preventivas, a los miedos, a todo eso que los niños tienen ante una situación de que las personas que están obligadas a protegerlos son las que les están convirtiendo en víctimas y eso es terriblemente duro y por lo tanto si nosotros prevenimos posiblemente no nos veamos en situaciones que después son tan complejas para sobrellevar por los propios niños. Muchísimas gracias, señora consejera. Pasamos al segundo turno de los proponentes. Señora Bosque, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadano, le quedan 2 minutos de tiempo. Bueno, intentaré ser breve. Hay una duda que a mí me surge, señora consejera. No sé tampoco qué tiempo se trabaja con el menor, porque en el caso hipotético, y digo hipotético porque es muy difícil que haya un procedimiento judicial rápido, pero en el caso de una sentencia absolutoria, ¿se sigue trabajando con ese menor? ¿O se presume ya que como hay sentencia absolutoria ese menor ha mentido, no ha dicho la verdad o lo que sea? A mí eso es verdad que una duda que me surge, porque es verdad que sabemos cómo funciona el derecho penal, lo he dicho antes, tenemos los principios que pueden entrar en colisión, el de protección al menor con el principio de presunción de inocencia y en caso de duda a favor del reo, y entonces eso me gustaría que me lo aclarara porque no sé cuánto tiempo de intervención se tiene con ese menor. Es una cosa, no puedo estar tampoco de acuerdo con una cosa que ha manifestado la señora Soledad Jiménez, con que si por ella fuera el informe de la Junta debería de ser el vinculante, no, porque existe también el derecho de una tutela judicial efectiva por parte del acusado. Eso me parece un poco barbaridad. Todo el mundo tiene derecho a aportar las pruebas correspondientes en un juzgado. Y lo de en esos términos también va un poco lo de la prueba preconstituida, que es verdad que actualmente hay muchos jueces que están más sensibilizados con ese tema y la aceptan, pero también hay, pues verdad que entramos en un conflicto, una colisión de intereses. Y otra cuestión que ha dicho usted, y yo creo que es fundamental, y ya concluyo, señor presidente, lo del tema de la prevención. Yo creo que es fundamental, pero no solamente
prevenir desde la educación. Utilicemos también esa transversalidad, lo mismo que yo abogaba antes con la Consejería de Justicia, con la Consejería de Educación, para hacer campañas informativas, porque yo creo que es fundamental. O sea, más vale, ya lo dice el refrán, más vale prevenir que curar, y muchas veces pues el tema de la educación evitará también tanto que a lo mejor consigamos que en una generación evitemos que haya personas que sean capaces de cometer estos actos atroces. Entonces, no solamente por el hecho de prevenir y educar para que un niño sea capaz de detectarlo, sino para que formar a personas que el día de mañana no sean capaces de cometer ese tipo de actos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Bosquet. Señora Gómez Corona, en nombre del Grupo Parlamentario de Podemos. Gracias, señor presidente. Claro que es un tema muy complejo y claro que aquí hay una falta de concienciación por parte de muchos profesionales. Está claro, no estaríamos en esta situación si cualquier pediatra, cualquier psicólogo clínico, cualquier maestro denunciara inmediatamente, lo pusiera en conocimiento del fiscal y, por tanto, está clarísimo. El problema es que esa situación no se está dando, por eso compartimos en que con usted en que hacen falta campañas, porque tenemos que hablar de este tema y tenemos que conseguir concienciar a la sociedad de que esto ocurre y que hay que dar un paso al frente, porque todos somos responsables, todos los que tenemos conocimiento de una situación de este tipo somos responsables y tenemos que ponerla en conocimiento de la justicia. Sobre la victimización secundaria o la revictimización, claro, a lo mejor podríamos evitarlo si, en los casos en que ya que tenemos informes de salud mental infantil, por ejemplo, diciendo que esos niños han verbalizado algunas situaciones, las han dibujado, las han hablado, y eso está incorporado a un informe. Siempre hablo de médicos del Sistema Andaluz de Salud, psicólogos clínicos debidamente acreditados y preparados para hacer ese tipo de análisis. A lo mejor eso ya se podría incorporar de manera automática y podría ayudar a ese examen, que es muy difícil, porque, claro, hablamos de niños o niñas y hablamos de que en 2 o 3 visitas, de a lo mejor 40 o 50 minutos, es muy difícil establecerlo, pero por la propia naturaleza de las cosas, si ha existido o no un abuso. Tenemos que coordinar mejor los servicios para que a lo mejor la primera vez que un niño o niña le haga un dibujo a un maestro se pueda incorporar de alguna manera y no tengamos que estar preguntándole continuamente, porque claro, eso se da. ¿Y qué es lo que pasa? Que llega un momento que los niños y niñas se cierran en banda y ya no lo quieren contar más, porque a lo mejor ya lo han contado 2 veces y además lo cuentan en un ámbito de confianza nada más. Aparte que a los niños no se les suele creer, con una vez que se contara debería ser suficiente. Una vez que se lo contara a alguien investido de autoridad pública, pues, y que por tanto pudiera. Eso es lo que yo creo que tenemos que buscar, una manera de hacer un protocolo para que un maestro, un pediatra, un psicólogo clínico, una vez que se le cuenta, eso ya se pueda utilizar de manera que no lo tenga que volver a contar 7 veces el niño o niña, porque seguramente no lo cuente y al final el caso queda impune. No tengo claro, me parece que no se puede abrir una hoja simia sobre los mismos hechos una vez que el asunto ha sido cerrado por la justicia, y eso es un problema. Me dicen que es así, no sé, me gustaría que me lo confirmara, que no se puede volver a abrir una hoja simia por unos hechos que hayan sido juzgados. Y claro, como les decíamos, son cosas distintas. Una cosa es cómo tiene que actuar la Administración y otra cosa es el procedimiento judicial, porque la verdad judicial es distinta. Pero la Administración tiene la obligación de velar por el niño, aun cuando no tengamos una sentencia judicial condenatoria, si profesionales suyos de la propia Administración, ya sean médicos, ya sean profesores, detectan que algo pasa. Claro que los niños cuentan que algo pasa y nos dan evidencia. Lo que pasa es que no solo hay que saber oírlo, hay que saberlo oír la primera vez y no explicar que lo estén repitiendo una y otra vez, ¿no? Y cuando se ha dado, y repito, tengo clarísimo que aquí hay una responsabilidad colectiva y que no se lo podemos achacar a ningún servicio en concreto, ¿no? Pero lo que aquí nos toca desde la Consejería de Igualdad. El problema que tenemos es que si, me da igual lo que hagan habitualmente, pero si encontramos con un juez o jueza que da la casualidad que sí toma como referencia el informe que sale, ya sea de ADIMA, o sea de márgenes y vínculos, y que dice que no hay abuso porque no ha podido constatarlo, y con eso hemos cerrado el procedimiento judicial, algo habremos hecho mal. Es decir, y es verdad que a lo mejor si eso se hubiera reforzado con una denuncia de pediatra o con una denuncia de salud mental infantil o del maestro, pues hubiera sido más fuerte. Pero lo que aquí toca, yo creo que lo que nos corresponde ahora es tratar de mejorar las cosas para que esto no vuelva a suceder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Gómez Corona. El turno ahora al Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Pérez Rodríguez, recordándole que le queda tan solo un minuto. Sí, solamente por decir en un minuto 2 cosas. El seguimiento administrativo, el control administrativo,
está desde el principio hasta el final de este protocolo. Yo creo que es importante decirlo, porque cuando algunas portavoces hablan de externalización, bueno, parece como que esto fuera la puerta al Corte Inglés. Mire usted, no. Aquí hay control administrativo desde el principio hasta el final. Y durante también. Y desde luego tirar por la borda el informe y la especialización y la experiencia de 15 años de unos profesionales y ponerlo en riesgo, desde el Grupo Socialista no lo apoyamos y no lo vemos. Igual que no vemos que se eche encima de la mesa la sospecha de fallos en el protocolo. Creo que estamos diciendo mucho más de lo que somos capaces de demostrar y de justificar. Pues realmente, hombre, todos los protocolos pueden tener fallos, pero lo que hay es fallos de casos que nosotros creemos que son casos que los jueces han entendido que no lo son. O de casos que nosotros creemos que son y los forenses, los peritos dicen que no. Por mucho que nosotros nos queramos creer a la madre y al niño o a la niña. Si yo lo comprendo, porque humanamente todos nos pide el corazón y la cabeza creernos estos casos. Pero la realidad es tozuda muchas veces. La realidad judicial es tozuda y la realidad pericial también lo es. Solamente consumo el minuto y muchísimas gracias por la comparecencia. Muchísimas gracias, señora Pérez Rodríguez. Tiene usted la palabra, señora Sánchez Rubio. En esta comparecencia, desde el ámbito del propio Gobierno, yo creo que lo que esta consejera pretende es, aparte de recoger todas sus aportaciones, es ver exactamente si un tema que tanto nos preocupa y nos ocupa, como es el tema de los abusos o el tema de las agresiones sexuales, podemos mejorarla. Es decir, que eso es lo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa. Por lo tanto, independiente de que nosotros ha funcionado hasta ahora, y yo quería darle algunos datos, porque creo que igual les puede resultar interesante. Me han preguntado antes si teníamos datos, creo que era, no sé si la portavoz de Izquierda Unida, ¿no? o alguien me ha preguntado si teníamos estadísticas, no me acuerdo quién de ustedes ha sido, sí. Pues yo creo que es importante saber que de los 1.111 menores que fueron derivados en Andalucía al programa, 685 fueron derivados a programas de evaluación y diagnóstico, 326 tuvieron que recibir terapia, y de los menores que recibieron este tratamiento, más del 78% fueron niñas, y prácticamente la mitad de los casos atendidos se refieren a violencia sexual en el ámbito intrafamiliar. Es decir, el 78% está en el ámbito intrafamiliar. Esta es una realidad. Por edades, un 17,5% de los menores atendidos tenía entre 0 y 6 años. Que yo quiero que todas estas cosas las pongamos en la magnitud del terrible drama. Y un 3,4% atendido entre 7 y 12 años, un 47,6% entre 13 y 18 años. Yo creo que es importante saber que, como decía la portavoz del Partido Socialista, hay un control. Y después decir también que se hace. Estamos trabajando en lo que es la guía de indicadores para la detección de los casos de violencia, que, como les comentaba yo a ustedes anteriormente, detección de los casos de violencia tanto para los profesionales como para la familia y para el ámbito de los profesionales. Y la guía de prevención de la detección y actuación en situaciones de violencia para familias adoptivas, acogedoras y colaboradoras, porque muchos de estos niños terminan en familias de acogida, terminan en familias colaboradoras, con la finalidad, además, de detección también en ese ámbito. La formación de los profesionales se está cerrando también con el Instituto Andaluz en el ámbito de la función pública, de formación y de los trabajadores y trabajadoras de nuestros propios profesionales. Y creo, sinceramente, que nos quedan algunas cosas que reforzar, lo que comentábamos antes, y posiblemente la posibilidad de tener, no sé si ustedes conocen, en el caso de las valoraciones en materia de discapacidad, que existen los equipos de valoración, los famosos EVO, y después existe le llaman coloquialmente un super EVO, que es un equipo de valoración, eso lo sabe muy bien nuestro amigo, es un equipo que está, de alguna manera, coordina y que puede evaluar el trabajo de los equipos desde el ámbito de la propia Administración.
que yo creo que eso sería uno de los elementos, aparte del doble peritaje por entidades, hacerlo en el ámbito de la propia Administración. Porque el tema es que es minoritaria la situación esta, y sobre todo cuando hay, como decía la portavoz del Partido Socialista, una sentencia, otra sentencia, un informe del juzgado de familia, otro y otro, hasta a veces a mucho, en un sentido negativo. Pero sí que es verdad que somos conscientes que en todos los casos, cuando hay situaciones de violencia, es intolerable un caso, pero en el caso de los niños y de las niñas es absolutamente intolerable que haya ninguna sospecha, porque además la actuación en un momento determinado, aunque sea dolosa en el ámbito familiar, exige la protección para garantizar la seguridad de los niños y de las niñas. Y en algún momento, si hay que retirar la tutela, aunque sea momentáneamente. Porque, de no ser así, y teniendo algún tipo de sospecha, podemos tener a los menores en una situación vulnerable. Y la ley del menor nos lo permite. La ley del menor nos lo permite. Entonces, yo creo que en ese sentido, el control por parte de la Administración, con equipo ya de la propia Administración a nivel de valoración, y Señora el hecho, consejera, le quedan vale, 30 segundos. Igual pensé que me había pasado, señor presidente. Y el hecho de poder trabajar ahí. Fundamental, entonces, la prevención, creo, las campañas de divulgación en esta materia. Duele, pero hay que hacerlas. Son dolosas, no tienen como decía la señora Gómez Corona, no tienen nombre ni apellido, pero a veces tienen que tener imágenes, porque el sufrimiento de un niño es lo menos que podemos consentir en una sociedad civilizada como debe ser la nuestra. Gracias. Muchas gracias, señora consejera.